camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Sacrificio de alabanza venimos a ofrecer como ofrenda que te agrada solo al Rey. El incienso de mi alma venimos a ofrecer todo lo que soy y tengo para el Rey.
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo vive en Madrid y a vuestro programa Camina y Ven. Hoy en la sección en profundidad damos la bienvenida nuevamente a nuestro amigo, a nuestro hermano y al pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, bendiciones. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pastor Jonathan. Gracias a Dios, bien y en pie de lucha como siempre, ¿no? Guardándonos, buscando la comunión con el Señor para que Él nos dé gracia, nos dé sabiduría para poder seguir enseñando su palabra, que es lo más importante. Su palabra es nuestra guía, es nuestra lámpara, la que nos da la luz de la revelación y de lo que Él nos quiere mostrar, qué es lo que va a suceder. Ya podemos estar diciendo en estos tiempos, ¿no? Que son tiempos difíciles y parece ser tiempos finales. Así es. Vamos a continuar después del paréntesis que hicimos la semana pasada con el tema del Halloween, que por cierto quiero agradeceros enormemente el apoyo que le disteis al programa. Superamos de largo ya las 500 visualizaciones. Tuvimos como cerca de 250, Alejandro, 280 suscripciones solamente con este vídeo. La verdad que fue una bendición y un crecimiento, y de verdad nos hace sentirnos felices por ver que el trabajo está llegando a la gente. Creo que sí, cuando honramos a Dios, ¿sí? Hablando su palabra y exponiéndola, pues Él es el que se glorifica, ¿sí? Él nos ha dado una mente prodigiosa en Cristo y nosotros a través de su palabra pues la enseñamos y Él se glorifica y también pues te da honra a ti, me da honra a mí y le da honra a este ministerio de la Iglesia Cristiana Jesucristo vive en Madrid. Así es. Así que gracias, de verdad gracias a todos los que os habéis unido a esta familia Jesucristo de Madrid, a todos los que nos estáis viendo, bienvenidos, y esta es vuestra casa. Así que, como decíamos, después del paréntesis que hicimos la semana pasada con el tema del Halloween, vamos a continuar con la línea que estamos trazando, que es la línea de escatología, ¿vale? Recordemos que vamos a empezar a tratar el tema de la columna vertebral de las profecías, que es las 70 semanas de Daniel. Es una profecía profunda, es una profecía que no es fácil de entender, que hay que leer mucho, que hay que estudiar, que hay que asimilar muchos conceptos, ¿vale? Pero antes de empezar a enseñar esta profecía, primero vamos a leerla, ¿vale? Para ver de qué estamos hablando. Quizá alguna persona que nos está viendo no sabe a qué profecía nos estamos refiriendo. Vamos a leerla, vamos a ir a la Biblia. Te invito a que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 26 al 27, ¿vale? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 21 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22, y me hizo entender, dijo Daniel, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues, Daniel, la orden y entiende la visión. Aquí viene la profecía. Vamos a estar muy pendientes. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende, Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y continúa el versículo diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el versículo 27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Para todos los que nos están viendo dirán, ¿por dónde cojo esto? ¿Vale? La profecía de las 70 semanas fue explicada a Daniel, como estábamos leyendo por el ángel Gabriel. Les recomendamos, ¿cierto, Alejandro, que lean todo el capítulo 9 para poder entender mejor toda la profecía, para que comprendan mejor el contexto de la profecía, ¿no? Que nos relata después de que Daniel se encontraba cautivo en Babilonia, bajo el poder del rey Nabucodonosor, juntamente con todos los judíos del reino del sur, ¿vale? Esto es una breve introducción. Vamos a ver un poquito en profundidad la historia, el contexto histórico, ¿vale? Es importante que enseñemos la profecía también desde lo que estaba sucediendo, dónde se encontraba Daniel, por qué se encontraba allí, quiénes se encontraban con él y qué era lo que hacía Daniel para realmente recibir de la mano del ángel Gabriel la respuesta del mismísimo Dios. Así que ahora sí, Alejito, comencemos. Cuéntanos quién era Daniel, dónde andaba Daniel y qué hacía Daniel. Solo eso. Bueno, este es un estudio súper extenso y como le dijimos, va a ser un estudio donde Dios nos está dando la sabiduría para poder dar una interpretación acertada, una interpretación correcta y divina, porque es de su palabra, ¿sí? Y no como hablamos en programas anteriores, no a nuestro propio parecer o conveniencia, ¿sí? Ni tampoco vamos a sacar aquí cosas como que nadie ha dicho, entonces Dios nos la reveló solo a ti y a mí, y mejor dicho, vamos a sacar un nuevo evangelio, una nueva traducción. Entonces, como tú dijiste al comienzo, esta profecía es la columna vertebral de todas las profecías, ¿sí? Porque en esta profecía se nos está dando a conocer los tiempos finales y los acontecimientos que van a suceder en los tiempos finales. Y por eso es muy importante nosotros empezar a conocer cómo sucedieron, cómo están sucediendo y se sucederán estos eventos a final del tiempo. Y estar siempre preparados, ¿sí? Como las vírgenes con las lámparas encendidas, siempre estando listos con la maleta lista, preparados para ese viaje hacia el reino de Dios. Entonces, vamos a comenzar con Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿Por qué a Daniel le fue dada esta profecía y no le fue dada a Isaías, ¿sí? A Jeremías, a Ezequiel, a los profetas mayores, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el significado del nombre de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Viene del linaje de la tribu de Judá, ¿sí? De las dos del reino del sur, ¿sí? Y él mismo fue el autor de este libro. Si vamos a Daniel 9:1-2, dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, mire, yo, Daniel, ¿está hablando en qué? Primera persona. Entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías,
el número de años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Estamos ya empezando a ver una parte de una profecía de Jeremías donde él profetiza 25, alrededor de 25 años antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia. También Daniel 10, del 1 al 3, dice: en el tercer año de Ciro, el rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. O sea que ya empezamos a ver que ellos les fueron cambiados los nombres cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Dice: la palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. No comí manjares delicados, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron esas 3 semanas. Hizo un ayuno. Entonces lo que vemos acá es que como habla en primera persona Daniel, se le da la autoría de este libro de la Biblia al mismo Daniel, quien recibió esta profecía de las 70 semanas. Y para reconfirmarlo, vamos a Mateo 24:15. ¿Quién habla allí? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice: por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual hablo, o de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea que mire que el mismo Señor Jesucristo ratifica y le da validez al libro de Daniel. Y le da la autoría, porque dice que habló el profeta Daniel. O sea que está ratificado en 3 citas que Daniel fue el autor de este libro. ¿Sí? Ya las revelaciones fueron recibidas por él, por parte del ángel Gabriel. ¿Sí? Se dice que fue escrito... Alejito, fíjate que es muy curioso porque estamos hablando de profecías, ¿verdad? Y estábamos comentando al inicio que no sé si me voy a adelantar un poco a tu tema y le voy a hacer el spoiler. Fijámonos que Daniel se encontraba viviendo una profecía, ¿no? Porque realmente si históricamente vemos cuando David está reinando con uno de sus hijos, Roboam, en ese momento Israel queda dividido, ¿cierto? Roboam se queda al norte con, no recuerdo muy bien cuántas tribus. 10. Con 10 tribus al norte, y Jeroboam se queda en el sur con 2, ¿cierto? Leví y Judá, ¿puede ser? Benjamín y Judá. Benjamín y Judá. Es decir, es profetizado el cautiverio y la destrucción del reino del norte, y en este momento Daniel se encontraba en el reino del sur, pero estaba profetizado que también iba a ser llevado cautivo. Y así fue, o sea, lo profetizó el profeta Jeremías, y Daniel se encuentra en ese momento recibiendo esta columna vertebral profética en medio del cumplimiento de una profecía. Es que Dios es de verdad maravilloso. Dice Daniel, mira, profetiza Daniel, pero tú estás viviendo la propia profecía que cuántos años antes se dieron de ti. Y mira que Daniel tenía presente la profecía de Jeremías. Así la es. tenía ahí en la mente. Y tú acabas de entrar a este segundo punto, donde hablamos de por qué estaba Daniel en Babilonia. ¿Sí? Entonces ahí es cuando entramos a recordar que el pueblo de Israel, el pueblo judío, se había dividido, ¿sí? Después de la muerte de Salomón. Se dividió el reino en 2, el reino del norte, el reino del sur. Como ya lo dijimos, el norte con 10 tribus fue llevado cautivo en el 722 a.C. por los asirios. Creo que era el rey Sennacherib, fue el que los llevó cautivos. Y mire que en la escritura no se dice que ellos hayan retornado de nuevo a esta tierra.
¿sí? Mientras que el reino del sur fue llevado cautivo a partir del 605 y terminó en el 586 antes de Cristo. Con los que lo llevaron cautivos fueron los babilonios con el rey Nabucodonosor. Pero mira que ellos, un remanente de ellos, sí regresó a Judá. Volvió a ¿dónde? A la tierra prometida, a Jerusalén. Entonces, vea las dos consecuencias. Unos sí no volvieron, pero los de Judá y Benjamín sí volvieron. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hubo 3 deportaciones del reino del sur a Babilonia. Una en el 605, ¿sí? Otra en el 597 y al final fue en el año 586, cuando fue destruida la ciudad y destruido el templo. ¿Que había construido quién? Salomón. Pero estos sí volvieron a sus tierras. Daniel fue deportado con 3 amigos, que era Ananías, Misael y Azarías. Y todos ellos, pues, eran nobles y fueron llevados cautivos a Babilonia y allí les cambiaron los nombres. ¿Sí? Acuérdate que a Daniel se le cambió el nombre a Belsasar, a Ananías era Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. ¿Sí? Y mira que ellos, cuando decidieron no contaminarse, ¿sí?, de la comida y de las bebidas del rey, Dios los levantó porque terminaron ocupando cargos en la corte real, ¿sí? Entonces, son enseñanzas que nos va dejando la palabra cuando dice, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, ¿sí? Exactamente. Quiero centrarme un poquito, Alejandro, en que contemos un poquito más lo que sucede cuando Daniel niega, ¿no?, esa comida, ¿no? No sé si tengas las citas bíblicas, pero contando un poquito la historia, estamos hablando de que ya él tenía el beneplácito del rey, si no me equivoco, ¿cierto? O sea, él ya era... Habían sido llevados para ser educados en esa cultura porque eran jóvenes escogidos, ¿no?, que tenían ciertas características que podrían ocupar y ser educados en algunos cargos en Babilonia. Exactamente. Entonces dice, ese es el uno de los tipos de ayuno que dice que ellos decidieron comer más vegetales que las mismas carnes. Claro. Entonces, tenían eso es lo que mejor parecer. A lo que yo voy, es decir, ya reciben el beneplácito del rey y el rey les agasaja y les dice, tengan, coman de lo que come el rey, de lo que hay en la mesa del rey, beban el mejor vino, mejor dicho, tengan todas las atenciones culinarias del rey. Y que llega Daniel y dice, no, gracias, a mí denme legumbres, ¿no? Es muy, eso, llevémoslo hoy en día, ¿no? O sea, nos podemos quizá conseguir una posición social, podemos quizá conseguir un buen puesto de trabajo, y ahí entonces sí que nos dicen, tenga, beban el mejor whisky, la mejor cerveza, el mejor licor, tenga, fume el mejor tabaco, tenga la mejor droga. ¿Cómo reaccionas tú ante lo que te ofrece el rey? ¿Quién es el rey en este momento? El mundo. Si te mantienes en tu sitio y dices, no, gracias, deme una agüita sin gas, por favor, o sucumbes. Sí. Hay muchas personas que pronto consiguen cargos estatales, ¿no?, gubernamentales, y se empieza a ver lo que es la corrupción, el manejar muchas cosas por debajo de la mesa, y como tú no te prestas para eso, te empiezas a hacer el feo, te empiezan a presionar para sacarte porque es una piedra en el zapato, y eso ha sucedido con muchas personas, y conozco personas que tienen cargos estatales, gubernamentales, y les ha tocado pedir hasta traslado porque los ven como una piedra en el zapato para poder
delinquir, ¿no? Para poder hacer todo lo corrupto. Pero fíjate, Y- Alejandro, que no solamente es llevado a esas instituciones. O sea, yo es que hay un sector que a mí me preocupa demasiado, y es el sector de los jóvenes, no de los adolescentes. Y es que cuando llegan ya en el propio colegio, pero ya cuando llegas bueno, aquí en España es el instituto, creo que allí es el bachillerato, entonces ya empezamos a poner ciertas leyes, digo leyes entre comillas, para poder aceptar a las personas, ¿no? Entonces, si ya quieres ser aceptado al grupo, no es que, mira, tienes que fumar porque nosotros fumamos, entonces tú tienes que fumar para ser como nosotros y ser guay, ser chévere. Oye, mira, no, nosotros hoy no vamos a ir a clase, ven, esta clase nos la saltamos, vámonos allá detrás y bebemos o nos drogamos, pero vente con nosotros, que somos los mejores de la clase. Es decir, por este paso que pasó Daniel, están pasando nuestros jóvenes y debemos de respaldarlos para que digan no. O sea, el hecho de que tú caigas o aceptes las corrientes de este mundo no te va a hacer superior. Sí, hay una cosa que los jóvenes en el transcurso de su educación escolar, de pasar de la primaria al bachillerato, del bachillerato a la universidad, pierden su identidad porque no están firmes en la palabra. Y al perder su identidad en Cristo, pues por aceptación empiezan a hacer todas las cosas que los demás muchachos y muchachas del mundo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen unas bases sólidas y pierden su identidad. Mira, Daniel y sus amigos, a pesar de que fueron llevados jóvenes, porque fue llevado más o menos, tenía 15 años, allá a Babilonia, tenía buenos fundamentos. O sea, sus padres hicieron la obra en ellos y él no se dejó contaminar, a pesar de que estaba ya dentro de la rosca, ¿no? Dentro de la realeza, pero dijo, no me voy a dejar contaminar. Y por eso Dios, que conoce los corazones, fue un instrumento útil para el Señor. Así es. Ve cómo suceden las cosas. Una de las preguntas que deberíamos estarnos haciendo es, oiga, ¿y por qué, si era el pueblo elegido de Dios, por qué se dividió y por qué fueron llevados cautivos? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces la respuesta está en Jeremías capítulo 25, del 8 al 11. Voy a leer la NTV. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Entonces, mira, ¿no querían qué? Escuchar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que actualmente las personas dicen? No queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos es que nos consientan y nos digan que estamos bien. Y el otro, la idolatría. ¿Sí? Dice, me pusieron furioso al rendirle culto a ídolos que ustedes mismos fabrican. Hoy en día la idolatría y el culto a imágenes está por doquier. Justo, fíjate a pesar de que se predica, ojo, pilas, mire los primeros 3 mandamientos. Fíjate, Alejandro, que justamente esta semana veía en televisión, ¿no? O sea, desgraciadamente este país en el que vivo, que es España, es un país meramente idólatra, muy idólatra. Y daban en el noticiero, fíjate que normalmente en el telenoticias se supone que son las noticias más destacables, ¿no? Y daban al final del noticiero en Sevilla, la capital de Andalucía. Después de un año y no sé cuántos meses de pandemia, por fin ha vuelto a recorrer las calles el Cristo de los gitanos. Así. Entonces, pero o sea, es decir, y el presentador de noticias, todo ilusionado, ha recorrido las calles de Sevilla que jamás ha pasado en todos los años que llevan saliendo la cofradía y vuelve a su iglesia. Y dice, ¡wow! ¡Wow! O sea, que esto llegue a ser noticia en un noticiero, valga la redundancia, es
Es increíble el nivel de idolatría que tenemos en España, pero es en el mundo entero, Alejandro. Y yo no entiendo cómo se le habla a la gente y la gente sigue ciega. El otro día pasaba por una iglesia católico-romana que tengo cerca de casa, eran ya como las 10:30 de la noche. Aquí estamos con temperaturas importantemente bajas. En la noche estamos ya a 1 grado, 0 grados. Alejandro, no cabía ni un alfiler en esa iglesia, la gente está en la calle. Decías, imposible, yo no entiendo. Y ahí se cumple otra palabra del Señor, que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y es increíble, yo no entiendo cómo a la gente se le habla, se les abre sus Biblias y dice, oiga, mire, Deuteronomio, Levítico, no te harás imágenes de lo que... Y aún la gente, así como el muñequito de los coches, así, que mueve la cabeza, igual. El perrito. No lo entiendo. Sí. Y mire, y ahí lo dice, y trajeron sobre ustedes todos estos desastres, o sea, todo lo que viene sobre la humanidad es a causa de esa idolatría, ¿sí? De haber dejado de escuchar al Señor por escuchar a los hombres, y ahora se sufren ese tipo de desastres, ¿sí? Por ejemplo, la pandemia del COVID, ¿sí? Mira lo que dice el Señor en el versículo 8. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. O sea, mire, Dios utiliza a ese tipo de reyes para hacer sus propósitos. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en un objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Ahí está. Esa fue la causa del cautiverio, ¿sí? Tanto del norte como del sur. Pero estamos hablando es la del sur porque nos interesa es Daniel, ¿sí? En el libro de Esdras, capítulo 1, y en el libro de Nehemías, el capítulo 2, nos habla de ese retorno, ¿sí? De ese retorno, ¿a dónde? A Jerusalén. Dice Esdras 1:4, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro. Mire, antes había movido el corazón de Nabucodonosor, ¿sí te acuerdas? Ahora estaba moviendo el corazón del rey Ciro, ¿sí? Del Medo Persa, a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos, mire cómo lo reconoce, y así también lo reconoció Nabucodonosor después de que le dio locura. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata, oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Me hace acordar de cuando salieron el pueblo de Israel, ¿sí? De Egipto, que también les daban, ¿qué? Tesoros, oro, joyas, para que se fueran, porque estaban pasando por las plagas, ¿de acuerdo? Entonces mira que aquí también sucede algo parecido. Y mire cómo Dios utiliza a este rey, ¿sí? Para que envíe, en ese entonces, más o menos era el año 538, 535, y es donde sale Esdras y sale Zorobabel.
y dice que salieron como con 50.000 judíos más a retornar ¿a dónde? A Judá, a la tierra prometida. Entonces, eso lo dice ¿quién? Esdras. Y Nehemías retorna mucho tiempo después. Dice Nehemías 2, 4 al 6. El rey ya no era el rey Ciro, ¿no? El rey preguntó, era el rey Artajerjes I. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, Nehemías, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para construir la ciudad. Una cosa, unos fueron a construir ¿el qué? El templo. Pero vea que aquí a Nehemías es la orden de reconstruir la ciudad, o sea, las murallas, que habían sido también ¿qué? Derribadas por Nabucodonosor, para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? O sea, le están diciendo, sí, te vamos a dejar ir, pero tienes que volver, porque era un buen ¿qué? Servidor, era un copero. ¿Cuándo piensas regresar? Y después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Esta fue otra ¿qué? Otra migración de los judíos que estaban en Babilonia hacia Jerusalén. Primero, ¿quién fue? Esdras con Zorobabel, y ya más o menos en el 445 Nehemías regresa a Jerusalén. Entonces mira que ahí se está dando los eventos de cómo viene sucediendo progresivamente lo que vivió Daniel en Babilonia y lo que vivió el pueblo cautivo allí en este imperio, ¿sí? ¿Y por qué le fue a esta profecía o estas profecías a Daniel? Porque fueron varias, ¿no? ¿Por qué le dieron estas profecías a Daniel? Porque el Señor lo escogió. Entonces, lo primero que debemos acordarnos y escribir allí es que Daniel fue un profeta que vivió en el exilio, ¿sí? Después de haber cumplido sus 15 años allí en Judá, fue deportado, ¿sí? Y entonces fue exiliado ¿en dónde? En Babilonia. En Babilonia. Ejerció su don de profeta, ¿sí? Su ministerio profético en Babilonia, ¿sí? Él era ¿de dónde? De Judá, pero ejerció su ejercicio profético en Babilonia. Fue un hombre, como hablamos anteriormente, que se guardó de no contaminarse, ¿sí? En medio de la cultura babilónica. Ellos también eran politeístas, más Daniel era ¿qué? Monoteísta, creía en un solo Dios, ¿sí? Era un hombre de oración y dice que honraba a Dios 3 veces al día, y su postura era la dirección hacia donde quedaba Jerusalén, o sea que si estaba en Babilonia debería dirigirse hacia el occidente, suroccidente un poco. Fijémonos, Alejandro, me gusta ir rescatando cosas que Daniel tenía y que realmente, ojalá todos, me meto el primero, cogiéramos la mitad de lo que Daniel tenía, ¿no? Esa fidelidad, fíjate que acabas de decir 3 puntos súper importantes. Estaba practicando, estaba realizando su ministerio fuera de su tierra. ¿Cuántas personas hay, cristianos, fuera de sus ciudades, fuera de sus países, y que quizá por el miedo al que dirán, quizá por la cultura, se callan? ¿Sí? ¿Cuántos? Pero no solamente eso. Fijémonos el caso que estabas diciendo de no contaminarse, ¿no? El punto ese ya lo hemos enseñado antes, el no contaminarte de lo que este mundo te ofrece. Pero el tercer punto que a mí me gustaría destacar hasta el momento que estás diciendo, dice Daniel oraba 3 veces al día. Hoy, en el año 2021, nos cuesta orar 5 minutos. Es un suplicio orar. Es lo más aburrido orar para el cristiano. Sí, o sea, es decir, no podemos
A mí hubo una frase que me dijo un día un amigo y me dijo, ¿cómo pretendemos, cómo queremos pretender que Dios nos bendiga si no alcanzamos a orar ni 5 minutos al día? ¿No? Mire, Daniel dice que oraba 3 veces al día, o sea, le daba honra a Dios. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice, orar en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? Y como siempre, mire, los extremos son malos. Porque hay tiempo de tiempo. Hay tiempo para endechar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para orar, ¿sí? Y mira que yo trabajaba en una empresa metalmecánica, porque estudié esto, el torno, la fresadora, todo lo que es metalmecánico, y un muchacho se convirtió a Cristo. Yo también ya estaba en los caminos del Señor. Y de pronto lo buscaban y ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Pepito, por decir algo. ¿Qué se hizo? Y resulta que estaba encerrado en el baño orando, cuando estaba en tiempo ¿de qué? De trabajo. Entonces daba un pésimo testimonio, ¿sí? Y decían, no, pero, y me preguntaban a mí, ¿por qué hace él eso? Y dije, porque él es un bebé espiritual y desconoce las cosas espirituales. Todo tiene un orden, ¿sí? Utilice su hora de almuerzo si quiere y póngase a orar, pero no en la hora de trabajo. Entonces eso hace que muchos o muchas empresas no quieran trabajadores cristianos porque hasta terminan maldiciendo a los empleadores, ¿no? ¿Por qué me sacan si yo soy hijo de Dios y sacuden los pies? ¿Sí? Para traer ruinas sobre estas empresas. Entonces mira lo contraproducente cuando dice, sí, orar en todo tiempo y en todo lugar, pero todo tiene su tiempo. Así es. ¿Sí? Entonces, utiliza el tiempo de la oración en la oración, pero cuando estás trabajando, es trabajando. ¿Sí? Así es. Entonces, y así pasa. Conozco muchas personas que son así, entonces dije, no, tenaz, porque se van a los extremos. Así Y lo que hacen es cerrarle la puerta a otras personas temerosas de Dios, cristianas, para que trabajen en ciertas empresas, porque estos vienen y se encierran en los baños a orar y nunca trabajan. Así es. ¿Ves? Listo, continuamos. Algo que también... ¿Ya? No, digo, continuemos que nos quedamos sin... Ya estamos fuera, pero bueno, para no dejar la enseñanza ya a medias. Bueno, dice, Daniel tenía una excelente comunión con Dios, precisamente porque te dedicaba tres turnos de oración en el día para buscar la presencia de Dios. Y por eso es que Dios le daba, ¿qué? Revelaciones, le daba interpretación de los mismos sueños, ¿sí? Y asimismo, él pudo ocupar cargos súper importantes en Babilonia, ¿sí? Entonces, sirvió de asesor a los reyes, ¿sí? Y fue estimado por esos mismos reyes, ¿sí? O sea que él también cumplía su trabajo correctamente, ¿sí? Soportó pruebas. Para él, la fosa de los leones, imagínense, nomás esa pruebita. Y soportó las pruebas de sus amigos cuando fueron echados al horno ardiente, donde apareció una cuarta figura que era Cristo, ¿sí? De eso hay unas enseñanzas grandísimas de ese horno ardiente. Pero mire que él soportó todo tipo de pruebas, ¿sí? Y siempre fue, dice en la misma palabra en Daniel, y lo dice, creo que es el ángel Gabriel, eres muy amado por Dios. ¿Sí? Entonces mira las características de Daniel, ¿sí? Dice aquí Daniel 10:14. Entonces he aquí una mano me tocó e hizo que temblando me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablabas conmigo, me puse de pie temblando. Y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón
a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. ¿Sí ves? Ahí está la respuesta. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, el guerrero, el otro ángel guerrero, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días. ¿Sí ve la postura, la actitud y la aptitud de Daniel cuando se postraba a orar? O sea, disponía que su corazón y se humillaba delante de Dios. No iba a reclamarle como muchos le reclaman, el Dios supermercado, el Dios milagrero, el Dios bombero. ¿Qué? Sí, el apaga incendios. Y él dice, no, yo dispuse mi corazón y me humillé. Y dice que a causa de eso, las oraciones de él fueron escuchadas y por eso habían sido enviados estos ángeles. Así es. Y habían tenido oposición en este segundo cielo, ¿no? Contra todos estos principados gobernadores de las tinieblas. Pero él había llegado con ese mensaje. ¿Cuál? El de que le iba a ser revelado lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Tremendo, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Creo que hemos alcanzado un poquito a contextualizar quién era Daniel o dónde estaba Daniel, por qué estaba Daniel allí, ¿no? Muy rápido, obviamente es que nos dejamos una cantidad de enseñanzas por medio de la vida de Daniel, pero que obviamente no están relacionadas con lo que estamos hablando, pero sí es súper importante. Yo creo que si nos pudiéramos estudiar a Daniel, podemos estar los meses y los meses sacando enseñanzas, ¿no? Entonces, resulta, para ir adelantando un poco de lo de la semana que viene, resulta que Daniel un día se pone a examinar la profecía de Jeremías y dice, uy, ya están cumplidos los 70 años que Jeremías profetizó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Daniel? Te espero el siguiente domingo y te lo cuento. Ok, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a arrancar el siguiente domingo con eso. Vamos a ver qué sucede cuando Daniel se da cuenta de que la profecía está cumplida y qué pasa, qué hay que hacer. Vamos a ir acercándonos a esa columna vertebral de las 70 semanas para ir desgranándola. ¿Listo? Alejandro, no sé si quieras agregar algo más antes de irnos. Si tú buscas respuestas a lo que estás viviendo o lo que estás pasando, las vas a encontrar estando en comunión con Dios. Búscalo en oración, humíllate delante de Dios, sé sincero de corazón, habla con Él y Él hará, dice la palabra. Amén. Así Él te dará las respuestas. Amén. Así es, que se levanten cada día hombres y mujeres valientes como Daniel. Hace falta en las congregaciones muchos Daniel hombres y muchas Danielas, que esa firmeza, esa fianza en oración y valentía estén por encima de todo. A vosotros muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más en vuestro programa Camina y Ven. La semana que viene seguiremos hablando de Daniel, vamos a ver qué sucede con la profecía, qué sucede cuando se da cuenta de que ya está cumplida, esa profecía que dio el profeta Jeremías y esa visión, esa visita del ángel que le da esa maravillosa visión y esa maravillosa profecía de parte de Dios. Todo esto y mucho más el domingo que viene en vuestro programa Camina y Ven, 6 de la tarde, hora España, ya 12 de la mañana, hora Colombia, ¿vale? Porque cambiaron la hora aquí, así que 12 de la mañana, hora Colombia, y creo que 10 de la mañana en el Pacífico también, o sea que ya mucha gente nos está siguiendo del Pacífico, creo que es a partir de las 10 de la mañana. ¿Listo? Gracias, de verdad, bendiciones para todos, cuidaros mucho y miles de bendiciones. Pastor Alejandro, bendiciones grandes, cuídate. Chao, bendiciones, chao. Pastor Jonathan. Chao, chao.
Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.